Estamos en medio de una serie que voy a interrumpir, ¿no? Quiero interrumpir hoy, como estamos en un son navideño, tengo todavía pendiente terminar nuestra serie titulada A quien le puede interesar, ¿no? Una serie donde hemos visto los mensajes de esos primeros capítulos del libro de Apocalipsis, ¿no? A esas iglesias existentes en ese momento. Esos mensajes creo que están disponibles en nuestra plataforma de YouTube, así que pueden escucharlo luego con calma, pero vamos a interrumpirlo, ¿no? Este programa para un mensaje que yo creo que va a ser muy oportuno para nosotros hoy día con motivo de lo que celebramos en estos días. Mi mensaje de hoy es titulado ¿Y tú qué le darás a Jesús? ¿Y tú qué le darás a Jesús? Vayan conmigo a Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Quiero leer parte de lo que es esa narración de lo que antecedió, lo que sucedió en esos días en que nuestro Salvador nació. Capítulo 2 de Mateo dice así, lo voy a leer y voy a ir dando algunas pinceladas. Capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Otras versiones dice: vinieron del oriente unos sabios. Otras traducciones dicen: vinieron del oriente unos reyes. Siempre yo sé que para época navideña una de las escenas que más ponemos en nuestros hogares, en los patios, es lo que uno conoce como la escena de la natividad. El famoso pesebre, ¿no? Con el niño Jesús, usualmente María y José, el pastorcito, la ovejita, la vaquita. Si usted es creativo como yo, mete un Yoda ahí para que nadie se dé cuenta, ¿no? De Star Wars, pero los tres reyes magos, ¿no? ¿Cómo que se llaman? Melchor, Gaspar y Baltasar. Un cuento, ¿no? Que nosotros hemos asumido que no tiene ningún asidero bíblico, ¿no? Pero uno se lleva de las tradiciones y uno celebra la época navideña tratando de visualizar lo que fue ese día. Está de más decir, y hemos dicho en otras ocasiones, no como vemos en este mismo pasaje, cuando estos visitantes del oriente llegaron, que no nos dice la palabra de Dios que fueron tres. Uno tradicionalmente ha asumido que son tres porque entre los presentes que trajeron, se los menciona aquí a continuación, que trajeron oro, mirra, ¿no? E incienso, ¿no? Entonces, de repente, porque fueron tres los presentes, asumimos que fueron tres los personajes. Pero definitivamente allí hubo un séquito de personas que estuvieran viajando desde lejos con un botín, ¿no? de oro y especies aromáticas y todo, ¿no? De todo un valor. De seguro no andaban, ¿no? A cuentas de ellos o con una espada en su costado, no, tomándose esos caminos sumamente peligrosos. De seguro no andaba todo un, ¿cómo se llama eso? Un séquito, no, una delegación de personas que acompañaban a estas personas que evidentemente no eran personas comunes y ordinarias, por así decir, sino que eran personas de una posición social significativa, con unos bolsillos algo profundos, ¿no? Y definitivamente andaban bien acompañados. Cuando llegan, ¿no? Según este relato del capítulo 2, como vamos a leer más a continuación, dice el versículo 11, si están conmigo, Mateo capítulo 2, versículo 11, dice: y al entrar en la casa, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que José y María, cuando llegan a Belén, era época de censo y por ende había un sobregiro en todos los hoteles y moteles y Airbnb del momento, y de repente no encontraron lugar donde pasar la noche y terminaron, ¿no? Durmiendo en un pesebre.
pesebre, ¿no? Que sería todo un tema aparte, porque usualmente uno se imagina una caja de madera con paja de vaca, ¿no? Y entonces uno se imagina el establo y los animales, el hedor del lugar y demás. Pero no, para no romper muchas burbujas, porque ya le exploté la burbuja de los tres Reyes Magos, entonces no quiero que se vayan deprimidos tampoco. Posiblemente, ¿no? Este pesebre era una especie de piedra, ¿no? Digamos, de mesa hecha de piedra, donde usualmente se examinaban las ovejas que se iban a sacrificar en el templo. Cuando uno mira el vocablo que se emplea para pesebre y uno mira los usos que se le daba a ese vocablo, posiblemente había una simbología muy significativa detrás de que Jesús fuera descansado sobre un altar que tuviese el propósito de examinar la validez de esa oveja para ser sacrificada como ofrenda buena y válida, que ustedes saben, dentro de los sacrificios del pueblo hebreo, esa oveja tenía que ser sin mancha, sin arruga, perfecta, no podía ser tuerta, no podía ser coja, no podía tener una herida, o sea, tenía que reunir un sinnúmero de condiciones físicas para que fuese validada para ser usada en sacrificio. Posiblemente Jesús, hermanos, nace y es reposado sobre un altar de consideración para ser oveja de sacrificio para el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús, evidentemente, cuando es puesto en este pesebre, fue en su momento su realidad, pero estos reyes del oriente, estos hombres educados, hombres de ciencia, de letra, que si estudiaban astronomía, usted sabe que muchos de los pueblos de aquel entonces, siempre como civilización pensamos en los egipcios que tenían grandes adelantos en materia de astronomía, pero todas las culturas, a decir verdad, tenían sus ramas de ciencia, sea de salud, o sea de ingeniería o lo que fuese, pero tenían, ¿no?, el estudio, ¿no?, del planeta y del cielo y del clima y demás. Ellos vinieron discerniendo, ¿no?, que había una estrella en el cielo que les anunciaba un nacimiento sin par, un nacimiento singular. Y cuando estos hombres del oriente se emprenden en ese viaje para conocer a este niño de lejos, que no es que cogieron, no, un vuelo de JetBlue, que no es que se montaron en un carro y corrieron a 80 millas por hora en una I-95, sino que al paso, ¿no?, y al correr del tiempo llegan a este lugar donde ya Jesús, a diferencia de nuestra escena de natividad, no vayan a llegar a su casa, ¿no?, y desbaratarlo, ¿no? Nosotros tenemos una colección de nacimientos que tenemos muchos, o sea, mantengamos la tradición, está bien, no hay pecado en ello. Pero estos hombres no llegaron a un establo, llegaron a una casa, como vemos aquí en el versículo 11, ¿no? Llegaron a una casa y había ya un niño, posiblemente no de brazos, sino quién sabe si estaba parado sobre sus propios pies. Recuérdense que en esta interacción que vamos a ver ahora de estos sabios del oriente con Herodes, que era, digamos, el líder político asignado a la región, cuando él, viéndose amenazado de que ha nacido un supuesto rey, dentro de su deseo de eliminar cualquier competencia, ¿qué mandó él hacer? ¿Cuál fue el decreto? Que maten a todos los niños menores de qué edad? De 2 años, ¿no? Como para curarse en salud. O sea, como no sabemos exactamente, ni ellos sabían decirle cuándo fue que nació, ni dónde se encontraba, ni mucho menos. O sea, él estimó y consideró que este niño pudiera estar en el rango hasta los 2 años de edad. No, entonces vamos, todos los niños que sean menores de 2 años de edad, elimínenlo por favor. Y así fue una terrible masacre, ¿no?, en su momento, de todos los niños menores de 2 años. Gracias a Dios, otro relato relacionado al nacimiento de Jesús,
José tuvo aviso de parte de Dios, tuvo un sueño donde le dijo que se despertara y se llevase a su familia a Egipto. Y sabemos que fueron a tierra de Egipto por una temporada. Entonces, volviendo al pasaje, ¿están conmigo? Mateo capítulo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, unos magos. Y versículo 3 dice, versículo 2 dice, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Otra cosa que se dice de estos sabios del oriente es que es posible, ustedes saben que el pueblo hebreo en muchas ocasiones fue llevado al exilio, digan conmigo exilio. Fueron apresados, fueron conquistados y en más de una ocasión supieron ver su comunidad hebrea ser trasladada de tierras que ellos conocían, la tierra de Canaán y toda esa tierra donde actualmente se encuentran, a tierras un poco más lejanas. Caso está, el de Daniel y sus amigos. ¿Cuántos recuerdan la historia de Daniel y sus amigos? Que ellos fueron llevados a tierras lejanas y sirvieron al reino persa, al reino babilónico, y eran muchachos jóvenes de buena pinta, si se quiere, con ciertas condiciones para estudio y para manejo administrativo y demás, y fueron tomados para provecho de esos reinos. Y vemos a un Daniel y vemos a sus amigos, eran personas que no eran simplemente presos políticos ni mucho menos, sino que fueron asimilados dentro de estas culturas en lugares lejanos. Ellos se insertaron en culturas lejanas, sin embargo no perdieron sus valores y sus principios. Fueron arrastrados a tierras lejanas con creencias distintas, costumbres distintas. Sin embargo, una de las cosas que caracterizó la vida y la historia de Daniel y esos amigos y toda esa población que fue arrastrada a tierras lejanas, algo que les marcó fue que ellos se guardaron puros, consagrados, comprometidos a su fe, a su Dios, donde no estaban comprometiendo su juego de valores y principios, sino que sabían muy bien en quién habían creído. Y pudiese tomarme otros 10 o 15 minutos hablando de los momentos difíciles, los aprietos que tuvieron Daniel y sus amigos debido a su fe. Sin embargo, Dios los ayudó y salieron a camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sépase que aunque en esos momentos de vivir en tierras lejanas, hubo momentos de volverse a sus tierras de origen, es posible que personas ya se hayan quedado viviendo a la distancia, como decimos nosotros los dominicanos ausentes, que no estamos en nuestra tierra dominicana, pero estamos en Nueva York, estamos en la Florida, estamos realmente en toda parte del mundo, como quizás también usted puede decir de su país, que estamos como regados por todas partes. Estamos a la distancia, pero guardamos el amor, el cariño, el recuerdo, las raíces, y es posible que estos sabios, estos hombres de preeminencia, estas personas de posición, hayan sido personas con raíces hebreas, que hayan sido personas instruidas en el conocimiento de Dios, en los valores de Dios, y aún a distancia aguardaban la expectativa que tuvo todo el pueblo hebreo desde el libro de Génesis capítulo 3, de que un día el Mesías iba a nacer. ¿Cuántos dicen amén? Que un día Dios iba a mandar a un Salvador, a un Mesías. Y vemos que esto fue parte de la lotería, que la expectativa que tuvo el pueblo hebreo. ¿Quién va a ser la agraciada? Historia para considerar en otro momento. Hablamos de María. Yo creo que en pleno verano traje un mensaje alusivo a María, y creo que lo titulé así: hablemos de María.
Fue como lo titulé, no sé cuántos recuerdan. No, porque nosotros los evangélicos somos buenos satanizando a María, pero la Biblia nos dice, bienaventurada entre todas las mujeres, no para ser adorada, no para ser venerada. Como ella misma dijo en aquella boda de Caná, todo lo que Él les mande hacer cuando se acabó el vino, se recuerdan en aquella boda, todo lo que Él les mande hacer, háganlo. Yo creo que sería su mensaje igual en el 2025. No. O sea, no se lleven de las instrucciones mías. Todo lo que Él les mande hacer, háganlo. No porque nuestro enfoque, nuestra visión de quien proviene nuestra salvación, quien es Mesías y quien es Salvador de nuestras vidas, es Jesús. Porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús. Hermanos, entonces nosotros somos expertos buscándole ayuda a Dios como si Él lo necesitase. Haciendo nombramientos, no de secretarías. Si tú tienes un tema de salud, órale a San fulano. Si tienes un tema de falta de trabajo, órale a Santa fulana. Si tienes un tema de desamor, que el esposo te está haciendo infiel, órale a San... No, hermanos, o sea, si usted tiene cualquier problema, llene usted la línea en blanco como usted necesite llenarla. Clame a Jesús. Jesús es la respuesta a tu vida. Jesús es la persona que te hace falta en estas Navidades. Que en estas Navidades no pasemos por alto la razón de la temporada. ¿Por qué estamos nosotros celebrando Navidad, que significa nacimiento? Pero ¿nacimiento de quién? ¿Y qué impacto tiene ese nacimiento de Jesús sobre nuestras vidas? Y no hablemos del mundo, porque el mundo suena de repente a mucha gente. Sobre tu vida particular, ¿qué impacto tiene el hecho de que Jesús haya venido y nacido en esta tierra? Hermanos, Jesús es el motivo de nuestra adoración. Fíjense que cuando llegan estos magos, estos sabios del oriente, dice, cuando se presentan, como era costumbre, presentarse ante las autoridades oficiales, y por eso también sabemos que eran personas de renombre, que no venían por su cuenta como unos turistas cualquiera. Eran personas, no, que cuando llegaron al aeropuerto fueron al salón VIP de embajadores. ¿Cuántos están conmigo? No, o sea que cuando llegaron a Judea, o sea, les sacaron la alfombra roja. ¿Cuántos están conmigo? O sea que no eran unos cualquiera, sino que era una visita sumamente especial. Y ellos fueron muy explícitos en su propósito de llegar a esta tierra de Judea. Nos hemos enterado que ha nacido el Salvador del mundo y nosotros hemos venido a adorarle. Cuando tú te acercas al Señor, cuando tú estás sentado ahí en la silla de tu balcón en tu casa, cuando estás sentado en el sofá de tu casa, cuando vas manejando en tu vehículo en la I-95, cuando estás en cualquier lugar, en cualquier momento del día, en cualquier momento del mes, en cualquier temporada del año, cuando tú elevas tu mirada al cielo, ¿a quién buscas adorar? Porque nosotros tenemos un llamado, hermanos, en este 2025 que casi está ahí a la puerta, para nosotros dedicarnos a buscar, a encontrar y adorar al Salvador de nuestras vidas. Hermanos, es como decía el sticker de un carro que vi una vez, que decía, wise men still seek Jesus. Hombres sabios aún buscan a Jesús. Tú eres parte de ese público que pudiéramos decir, eres inteligente, tienes por lo menos 3 dedos de frente, y si eres calvo como el pastor, tienes por lo menos 5, ¿no? De esas personas que lo tienen como un valor buscar de Jesús, porque gente sabia aún buscan a Jesús. Pero ¿con qué finalidad buscamos a Jesús?
Porque hubo una ocasión donde personas buscaron a Jesús solo para ser alimentados. ¿Recuerdan el episodio? Que un día antes, no, Jesús estaba dando un mensaje y se le reunió una multitud grandísima. A tal punto que dice que los que fueron alimentados ese día eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que ustedes saben que se tuvo que mínimo haberse duplicado el inventario de personas. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ese día donde el Señor operó un milagro espectacular, ¿no? Y todos fueron saciados, porque recuérdense que sobraron 7 canastas de comida. O sea, de repente los discípulos decirle a Jesús, despáchalos, mándalos a su casa, que tienen que tener hambre, ya se hace tarde y nosotros evidentemente no tenemos nada que darle para comer. De una ofrenda mínima que trajo un niño de unos cuantos panes y unos cuantos peces, el Señor lo multiplicó y alimentó a todo el gentío de personas y hasta sobró. Porque ese es el Dios a quien nosotros servimos. Tú traes al Señor lo poco que tú tienes, Él lo va a multiplicar. En tus manos lo que tú tienes quizás ni para ti para el pastor hace 8 meses no daba 2 pancitos, 2 pescados y 5 panes o es al revés, son 2 panes y 5 peces. O sea, eso no daba para mí, yo me iba a quedar con hambre. En dominicano eso se llama me quedé topado, ¿no? O sea, eso no me hizo ni cosquilla. Si tú te quedas con lo poquito que tú tienes, apenas va a dar para ti. Ahora, si tú lo pones en las manos del Señor, no solamente va a dar para ti, va a dar para todo el mundo y va a sobrar. Porque el Señor multiplica lo que nosotros ponemos en sus manos. Este 2026 es un año para nosotros traer a los pies del Señor lo que tenemos. Sea mucho o sea poco, tráelo a los pies del Señor. Si es poco, Él lo va a convertir en mucho. Si es mucho, Él lo va a convertir en mucho más. ¿Cuántos están conmigo, mis amados? De modo tal que necesitamos saber que tenemos que venir a Jesús. Porque Él es la respuesta que yo necesito en mi vida. Casi soné al meme del 2020. No sé cuántos se recuerdan de ese moreno que decía, devuélvame el 2019. Mi vida estaba muy feliz. ¡Guay! ¿Saben cuál meme es ese? O sea, un meme famoso en TikTok. Así mismo, hermanos, en el 2026, procure, hermanos, poner su fe y su confianza, sus ojos de exclusividad puestas en Jesús. Como dice el autor de Hebreos, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es la respuesta que tú necesitas, mi amado. ¿Qué tú le vas a traer al Señor en este año? Volviendo al pasaje de Mateo capítulo 2, cuando ellos le comunican a Herodes, hemos venido de lejos porque hemos visto que ha nacido en esta región el Salvador del mundo y nosotros hemos venido a adorarle. Lo interesante es que ellos describen al Salvador del mundo como el Rey de los judíos. ¿Saben que eso fue parte de lo que le pusieron en el letrero a Jesús cuando lo crucificaron? ¿Se recuerdan? Inclusive fue la inquietud que predominó a lo largo de todo su ministerio. Este tipo es una amenaza para nosotros. O sea, Él viene con una enseñanza que nos hace contrafuerza a nuestras tradiciones, a lo que hemos establecido, a cómo tenemos a la gente caminando en filita india. O sea, Él nos está trastornando al público en general, que es lo que hace el Evangelio, trastornar nuestras vidas. Que es como cuando leemos en el libro de Tesalonicenses, que en el libro de Hechos, que decía en Tesalónico, estos que trastornan el mundo también han llegado acá, porque cuando tú eres un portador del Evangelio,
Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú has conocido lo revolucionario que es la fe en Cristo, donde quiera que tú llegues, you're going to turn it upside down. Donde quiera que tú llegues, tú lo vas a poner de llantas para arriba, porque eso hace el Señor con nosotros, hermanos, que nos transforma. Es un caos organizado, hermanos. O sea, cuando uno ve ese vocablo sumamente interesante, estos que trastornan, ¿no? Y cuando uno habla de trastornar, usualmente tiene una connotación negativa. En lo espiritual, el trastorno que trae el Señor a nuestras vidas es sumamente positivo. Los cambios, la radicalidad de lo que el Señor es capaz de hacer en tu vida, hermanos, es de gran proporción, hermanos. De modo tal que ellos lo llaman el rey de los judíos. Hermanos, sépase que Jesús es el rey no solamente de los judíos, es el rey de reyes y señor de señores. O sea, no estamos hablando de el rey de Inglaterra, no, la reina de Canadá. No, hermanos, estamos hablando del rey de reyes, que no hay otro rey. Podrán haber muchos reyes de R minúscula, pero Él es de R mayúscula. Él es el rey de reyes, señor de señores. Hermanos, cuando nosotros logramos en nuestro caminar con el Señor hacer de Jesús el rey de nuestras vidas, eso tiene muchas implicaciones. Por eso a veces conocemos el famoso llamado de la salvación, ¿no? Y ponemos a la gente a orar, ¿no? Y a veces dentro de ese libreto, que recuérdense que para acercarnos al Señor no es repetir o hacer eco de un libreto, pero para los fines entendemos, ¿no? Que encaminamos a la persona a de alguna manera verbalizar lo que interiormente está procesando ante el mensaje que escuchó, ante lo que el Espíritu Santo lo está moviendo a hacer, ante la convicción, el entendimiento. Pero yo vengo de espaldas a Dios, yo vengo en un camino que yo pensaba andaba bien, pero realmente no estaba en el camino correcto. Yo quiero enfilarme, encarrilarme por los caminos del Señor, quiero caerle atrás a Jesús. Y uno entonces expresa en esa oración que nos ponen a repetir: Jesús, te pido perdón por mis pecados. Ven y sé Rey, Señor, Salvador de mi vida. Hermanos, cuando usted se detiene a analizar qué es un rey, qué es un señor y qué es un salvador, no es para decirlo de modo ligero. O sea, si Él es rey, o sea, yo me estoy convirtiendo en ciudadano de su reino, ¿no? Que tiene estatutos, que tiene preceptos, que tiene, ¿no?, principios, que tiene expectativas, que tiene mandamientos, ¿no?, que han de cumplirse, si no estaría yo violentando lo establecido por Dios y por ende, ¿no? O sea, llevándome el semáforo en rojo. Cuando entiendo lo que es Señor, ¿no? Que yo no me gobierno, sino que Él gobierna mi vida. Es casi, ¿no?, cuando hablamos de Señor, en un sentido no obligado, es casi como el apóstol Pablo se describe a lo largo de todas sus cartas, que yo no soy más que un esclavo de Jesucristo y Él es mi amo. O sea, como dicen los centroamericanos, mande usted. O sea, lo que usted me diga y yo tengo que hacer, o sea, eso es lo que yo voy a hacer, porque yo no me gobierno. Porque yo no puedo hacer lo que yo quiera, sino que yo debo de hacer lo que tú quieras. Cuando tú piensas lo que implica ser de Jesús el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida, hermanos, eso tiene una repercusión extraordinaria. Hemos venido para adorar al Rey de los judíos. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esta es una de esas expresiones en el
el mundo literario llamamos una hipérbole, ¿no? Una exageración, no con la finalidad de mentir, sino para expresar el gran alcance de lo que se esté diciendo. Evidentemente no todo Jerusalén de repente está turbada con la visita. Hubo gente que ni se enteraron que esa gente andaba en esa misión de encontrar a Jesús. Pero entiéndase que a nivel político, a nivel del liderazgo de la sociedad, se corrió la voz. Mira, que ha venido una delegación de lejos buscando al rey de los judíos, que hasta anoche ellos estaban subyugados bajo nuestro poder, bajo el imperio romano. Ellos no tenían voluntad, ellos están sujetos a nosotros. Y de repente dije que anda por ahí un rey de ellos. O sea, ¿cómo es eso? Háblenme de eso un poquito. No, o sea, y causó pánico. O sea, ¿cómo es esto? O sea, de que hay de repente una persona que ellos le han titulado y le han puesto la expectativa de ser rey de ellos. Herodes se turbó. Y todo su equipo de trabajo se turbó con él. Y el versículo 3, versículo 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes evidentemente es un político, es extranjero, no conoce la historia ni las expectativas del pueblo hebreo, pero llama a los religiosos del pueblo hebreo y los consulta. Díganme ustedes, mis hijas, a ver, arrójenme un poco de luz. O sea, esto de este Cristo y este Mesías que ustedes están esperando, ¿para cuándo es eso? O sea, háblenme un poco de eso, ¿no? Entonces está indagando y dice que ellos le dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Que haciendo otro paréntesis, que lo hemos dicho en otros mensajes y sermones navideños, una de las cosas particularmente como estudioso de la palabra de Dios desde muy jovencito, que me aterriza cada vez más mi fe de que esta palabra de Dios que yo sigo no es un libro de Don Quijote, no es la Ilíada, no es un libro bueno, no es un bestseller cualquiera, sino que es un libro sin par. ¿Saben lo que para mí acentúa y sella la Biblia como digna de confianza y credibilidad? Las profecías diversas que hay en torno a la persona de Jesús. O sea, si usted se pone a ver todas las profecías que se arrojan siglos, años antes en el Antiguo Testamento, en generaciones mucho antes, que anunciaban, hablaban, no apuntalaban acerca de este Jesús, de este Mesías. Y when you start to connect the dots, cuando tú comienzas a conectar los puntos, tú nada más puedes que decir: la verdad es que la palabra de Dios es extraordinaria. La verdad es que la palabra de Dios no retorna vacía. La verdad es que la palabra de Dios hace aquello por lo cual es hablada. La verdad es que Dios no es hombre para mentir. La verdad es que, como decía Jesús, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ella está la verdad. Sin lugar a dudas, hermanos, lo mejor que hacemos nosotros es seguir esa instrucción de Jesús, que nos invita a escudriñar las escrituras porque ella tiene la verdad que nosotros necesitamos. Sea el 2026, hermanos, un año donde nosotros comamos Biblia. Sea el 2026 un año donde nosotros cobremos deleite en la palabra de Dios. Sea el 2026 el año, como decía el salmista, que dulce es a mi paladar tu palabra. O como decía, no, es como la miel, no, como cuando metían la mano, no, en un panal de abejas, no, y se llevaba la melcochosidad de esa miel a su paladar. Lo rico que es, no, esa miel cuando va bajando la garganta. Así de rica, mi hermano, es la palabra de Dios para el que la lee, para el que medita en ella, para el que la estudia.
pero sobre todo para el que la aplica en su vida. Porque la palabra de Dios no está meramente para un conocimiento, no es información, sino transformación de vida, hermanos. Entonces, vemos aquí que le dicen, sí, o sea, el Mesías es precisamente aquí en Judea que habría de nacer. Aquí en Belén, de manera específica, ¿no? Esta profecía de antaño, que creo que es en el libro de Miqueas, que está, o sea, aquí nos señala, ¿no? Estos hombres estudiosos de la época, sí, o sea, aquí en Belén de Judea es donde está la expectativa que va a llegar, va a venir ese guiador, ese que va a apacentar al pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjense, ¿no? Que él tenía un gran afán con estos hombres que eran estudiosos y tenían la señal. Pero díganme bien, o sea, lo que ustedes sepan, vacíenme esa información. O sea, ¿para cuándo más o menos había de nacer? ¿Es que va a nacer? ¿Es que nació? Si nació, ¿cuánto tiempo lleva nacido? Porque sabemos que probablemente de una vez le nació en la mente y en el corazón. Hay que eliminar la competencia, ¿no? Que en el versículo 17 vemos, ¿no? Que dice, luego, ¿no? Cuando después que ellos llegaron a encontrar a Jesús en la casa y llevaron sus presentes y se fueron, dice que el Espíritu de Dios les puso en su corazón no volver donde Herodes, que fue lo que Herodes le mandó. Cuando ustedes lo encuentren, vuelvan donde mí, para que me digan dónde está, para yo también ir a adorarle. Todos sabemos qué adoración era el que pretendía hacer, o sea, ir a eliminar la competencia. Y los sabios, sabiamente, valga la redundancia, reciben de parte del Señor la instrucción, no vuelvas donde Herodes, y se fueron por otra vía, ¿no? Y Herodes, en el versículo 17, dice, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Conforme al tiempo que habían inquirido de los sabios. O sea que los sabios fueron los que le dieron el marco de referencia de los 2 años a Herodes. O sea, por eso él partió de 2 años para abajo, porque de acuerdo a la apreciación de ellos, era que él podía tener hasta 2 años de edad. Entonces, mis amados, volviendo al pasaje, dice el versículo 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Eso me recordaba cuando yo leía este pasaje en esta semana, me recordaba como cuando dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Debe de ser siempre, hermanos, un motivo de gozo, de alegría, ir, ¿no?, a la casa de Dios a adorar al Rey. Evidentemente, como siempre decimos, el Señor no está entre las 4 paredes del Hotel Embassy Suites de Boca Ratón. Evidentemente, el Señor no estaba entre las 4 paredes del cine Silverwood, ¿cómo se llama? Shadowwood. Ya ni me recuerdo, esa gente nos votaron de tan mala manera que hasta lo borré. Shadowwood 16, o sea, no estaba entre esas 4 paredes. Ni siquiera está entre las 4 paredes de los tiempos del Antiguo Testamento, donde geográficamente era donde estaba posicionado la presencia de Dios. Dios no puede ser contenido, hermanos, por cortinas de un tabernáculo.
La presencia de Dios no puede ser contenida por las paredes movedizas de un hotel, ni las paredes de concreto que se cayeron sumamente rápido después que nos fuimos del Hotel Shadowwood 16. Hermanos, la presencia de Dios está por todas partes. Y qué dicha tenemos nosotros de accesar la presencia de Dios en todo lugar, pero trayendo la expresión de gozo, hermanos. ¿Qué gozo nos debe de dar cuando nosotros nos estamos acercando a Jesús? Que nunca sea un motivo de pesar en nosotros caerle atrás a Jesús hasta encontrarlo. Debe de ser así como esta estrella cuando posó sobre el lugar donde estaba el Salvador del mundo. Dice que en ese peregrinaje a ese lugar, en su trayecto a ese lugar, les acompañaba, hermanos, un sentimiento de gozo. Que sea el 2026, hermanos, un año donde nosotros podamos caminarlo en enero, en febrero, en marzo, en octubre, en noviembre, es decir, todos los días, semanas y meses de 2026, caminarlo con el gozo del Señor. Con el gozo del Señor, con la motivación de que el Señor está esperando por mí, el Señor va delante de mí. Es como yo digo, cualquier proyecto que tú tengas para el 2026, el Señor ya llegó ahí antes que tú. Cualquier cosa, cualquier tema pendiente, ¿no? Que un hijo se va a casar en 2026, ya el Señor va delante de ti, preparando el camino, preparando el ambiente, preparando las mentes, los corazones. El Señor siempre va delante de nosotros. Cuando usted llega hace rato, Él llegó, porque así es la omnipresencia del Señor. O sea, el que fue, el que es y el que será, siempre está presente y al tanto de todos los detalles. Tú y yo tenemos las luces bajas del vehículo, aunque la pongamos alta, que nos deje ver un poquito más allá en esa densa oscuridad que hay por delante. Pero el Señor ve, hermanos, millas y millas y millas más adelante, donde tus ojos ni tu luz de tus faroles alcanzan. El Señor va delante de ti. Sepa que el gozo del Señor tiene que caracterizar nuestras vidas en este 2026. Y dice que llegaron, se regocijaron con muy grande gozo. Con muy grande gozo. Déjeme hacer otro paréntesis, escúcheme, estamos en Navidad. Es posible que cuando tú comenzaste a buscar del Señor, sea este año o el año pasado, el antepasado, hace 5, 10, 15, cuando tú hayas decidido poner tu mirada en el Señor y caerle atrás, es posible que eso no fue motivo de gozo para tus más cercanos. No le pares bola a eso, como decimos los dominicanos. O sea, que eso no te detenga, ¿no? O sea, y a veces uno por el qué dirán y que yo no quiero que la abuelita se sienta mal, que me crió en la tradición y haciendo esto y de cuánto. No, porque yo voy a hacer con mi cuadro del corazón de Jesús que está ahí en la sala. Cuando yo lo descuelgue, le va a dar una cuestión a la abuelita. Hermano, cáele atrás al Señor y dale al Señor lo que Él pida de ti. Haz porque en la obediencia va a haber bendición, hermanos. Es como hemos dicho en otras ocasiones, ¿cuántos milagros de la Biblia no se hubiesen dado si no hubiese habido un acto de obediencia? Hermanos, si hacemos un inventario de todos los milagros, ¿qué lo antecedió? Un acto de obediencia. O sea, si Pedro no tira las redes de nuevo, no hubiese hecho la gran pesca. Si Naamán no se zambulla 7 veces, no hubiese recibido la sanidad de su lepra. Y así usted se pone a ver todos los actos milagrosos. Si el pueblo no le da las 7 vueltas a Jericó, los muros no iban a caer. ¿Están conmigo, mis amados? Es en un acto de obediencia que nosotros cobramos el milagro que anhelamos y vemos la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor. Entonces, no importa que a otros se le vaya el gozo de tu acercamiento al Señor, alimenta tu gozo. Alimenta tu gozo porque ese gozo lo que te está comunicando es you're onto something. O sea, vas por buen camino. O sea,
has encontrado algo bueno, ¿no? Y yo no voy a dejar que los comentarios de los demás me desalienten. ¿Están conmigo, mis amados? Piensen ustedes en Marta y María. María ahí sentada a los pies del Señor, embelesada, taking it in. O sea, Dios mío, o sea, estas palabras con tanta sabiduría, cuánta revelación. O sea, oh, I could be here all day. Pudiera estar aquí todo el día. Y Marta allí, ¿no? Fussing, o sea, pero el Señor, dile que se levante, que venga a la cocina, que me ayude, estoy sola. Espérate, Marta. O sea, ella ha elegido la mejor parte. Entre estar afanada como tú y estar a mis pies, yo no le voy a quitar ese privilegio, porque ella ha elegido muy bien. O sea, que nosotros podamos, hermanos, gozarnos en la presencia de Dios, en nuestra búsqueda de nuestro Salvador, sin que las opiniones ajenas nos desalienten. ¿Cuántos están conmigo? Alguien necesitaba escuchar eso en esta hora y se lo recalco. No dejes que voces ajenas te desalienten en este 2026. Sigue buscando del Señor. Síguele cayendo al Señor. Como dice el salmista, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso, bienaventurado, agraciado el hombre que en Él confía. Tú has gustado. Wow, qué bueno es esto. No comas manzana, no, pues espérate. Esto está rico. Hermano, no dejen que las voces de lo que van a decir, pero tú te vas a meter a eso, tú vas a hacer un aleluyita más. ¿Qué? Pero que no estás pensando igual, no tienes los mismos gustos, no estás reaccionando. That's the idea, esa es la idea. Que no piense igual, que no hable igual, que no actúe de la misma manera, que haya una transformación de vida que se alinee a las expectativas de Dios para con mi vida y no que se conforme, no al modelo de mi familia, no que mi familia son así, mi papá era cacarrabia y por ende yo soy cacarrabia, mi mamá era mecha corta y por ende yo soy mecha corta. No, hermanos, o sea, esa no es una excusa para tú tener una personalidad y un carácter pésimo. O sea, cambie. O sea, mal por sus padres que no pudieron madurar, crecer, no echar para adelante. Usted tiene la oportunidad en el Señor de, como dice en su palabra, ser transformados por la renovación de sus pensamientos. Que el Señor incida en tu modo de pensar, en tu modo de hablar, en tu modo de conducirte en el día a día. Porque si no, ¿qué nos diferencia del que no está sentado aquí ahora mismo y está allá afuera? ¿Qué nos diferencia del que está ahí en el mostrador del hotel? Que no sabemos si es cristiano, pero asumamos que no lo es. Hay un 85% de que no lo es. O sea, ¿qué me diferencia de él o de ella? La presencia de Dios en mi vida. Hermanos, si eso no es un sello de una tarjeta de presentación donde quiera que estemos, no aquí es muy fácil play the role, aquí es muy fácil hacer el papel de creyente, hijo de Dios, varón, ¿cómo te estás? Victoria, aleluya, aquí es muy fácil, hermano. O sea, nosotros hacer el papel de creyente en tu casa, cuando se monten ahora en el carro, ¿no? Y vayan camino a comer o lo que sea, ahí se va a probar tu carácter, tus valores, tus principios en tu casa, ante tus hijos. ¿Saben que una de las cosas que yo más sufro es la frustración de los hijos que ven a un juego de padres aquí actuar de una manera y ven otro en su casa? Y escuchamos de ellos, pastor, es que si usted lo viese, o sea, son dos gente diferentes. O sea, yo conozco a un fulano o una fulana que usted no conoce. Hermano, ¿están conmigo? Entonces, eso no puede ser. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía. Entonces, uno tiene que ser quien uno es. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, en enero, en febrero, en marzo. O sea, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, en el parque, o sea, en el trabajo, en el carro, o sea, en la oficina de médicos, donde quiera que estemos, hermanos. Tiene que haber un aroma, una fragancia que nosotros despidamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, versículo 11, y al entrar en la casa vinieron al niño
vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Cierro con algunos pensamientos de este versículo 11. Lo primero que quiero decir es, dice, lo adoraron. No dice, los adoraron. O sea, Jesús seguía siendo, como ellos dijeron en un principio, el motivo de su adoración. Encontraron a María, y mucha especulación hay sobre esto, que dice que estaba María, y aquí no hace mención de José. Y ustedes saben que la tradición señala que es muy posible que José haya muerto, pero evidentemente sabemos que no fue tan temprano, porque luego vemos a un Jesús de 12 años que se pierde y lo encuentran José y María en el templo. O sea que no estaba José aquí presente, quizás estaba trabajando, quizás estaba en Publix, no sabemos, pero sí hace mención de que estaba María, pero la adoración no fue dirigida a María. Y lo digo porque yo sé lo fuerte que son nuestras raíces con la iglesia tradicional. Y lo fuerte que son nuestras raíces con esa veneración, esa adoración a la figura de María, que vuelvo y digo, no la satanizamos, pero tampoco la ponemos en un lugar que no le corresponde. No, estos sabios, cuando encontraron al niño, se postraron, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y déjenme parquearme rápidamente con esos presentes. ¿Qué tú le vas a dar al Señor en este 2026? ¿Qué tú le vas a traer al Señor en este 2026? ¿Cuáles son tus tesoros? ¿Tú le vas a dar al Señor de tus tesoros o de lo que te sobra? ¿Tú le vas a dar al Señor de tus tesoros o de lo que tú tienes en el baúl que vas a llevar a la tienda de medio uso, que está en el baúl porque no te ha dado tiempo, ¿no? En esas vueltas que tú das, pero son cosas, zapatos viejos, desteñidos, ropa que tienen algo descosido, cosas que tú no necesitas y estás donando tu basura, ¿no? Que como dice bien el dicho, que la basura de uno es el tesoro de otro. ¿Cuántos dicen amén? No todos son como el pastor, que le fascinan las tiendas de medio uso. O sea, yo soy un asiduo visitante a los Goodwill y a todos los thrift stores de todo tipo. Me fascina. En la basura de uno es el tesoro de otro. Pero ¿qué tú le vas a dar al Señor? Procura darle al Señor lo mejor de ti. Fíjense que lo primero que se menciona que le dan es oro. ¿Ustedes creen que estos hombres sabios, adinerados, no tenían plata? Ustedes saben que la plata es un material de valor altamente usado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, inclusive el pobre Judas vendió al Señor por 30 piezas de plata. Vaya usted a ver, no, que ni siquiera dijo, no, pero tienen que darme 10 piezas de oro. No, por plata, no un material secundario. En este 2026, no le des ni siquiera tu plata al Señor. Y cuidado si ustedes son como los dominicanos, que plata es sinónimo a dinero, ¿no? No tengo plata, no tengo dinero. No le des al Señor lo secundario, pero eso es en sentido general, no solamente con dinero, con todo lo que tú le puedas dar al Señor. No le des de tu tiempo que te sobra. Procura darle al Señor de ese tiempo que te va a costar. Hemos escuchado testimonios, por ejemplo, de palabras de vida, siempre me llama la atención. Como ellos dicen, el pastor Melo, que ustedes algunos conocen, él dice, yo he tenido viajes programados, o sea, ticket
ticket pago para ir a una reunión de negocio de su empresa. O sea, y el pastor me ha pedido participar de un congreso en tal lugar con él, que lo acompañe a tal lugar. Y yo he sabido, dice él, cambiar mis planes, ¿no?, por los planes de Dios. O sea, eso es darle al Señor de mi tiempo de modo sacrificado. Que uno bien pudiera decir, y no es que uno no diga, no, porque uno puede decir, ay, pastor, ¿cuánto lo siento? Pero ya tengo un compromiso para ese fin de semana. Eso es válido. O sea, no hay que siempre decir que sí. Pero de vez en cuando darle un sí al Señor. Y dile, Señor, yo tengo otros planes. Y cuánto quisiera participar de esos planes que ya tengo. Inclusive yo he conocido personas, tenía un fin de semana, no, que íbamos a ir, pero nada que los atase, pero era el fin de semana que en calendario habían apartado que íbamos a ir a Orlando. Pero como se presentó en la conferencia de parejas, lo vamos a rodar. Ellos pudieran decir, no, nos lo cuentan. Vamos a faltar, no vamos a ser los únicos que vamos a faltar, total. No, pero cuando tú le das al Señor, aún de tu tiempo, ¿no?, de modo sacrificado, eso vale mucho, hermanos. No le des al Señor en este 2026 second best, no le des tu plata, dale tu oro. Siempre comparto el testimonio de un hermano nuestro en nuestra iglesia en República Dominicana, Tony Rodríguez, para los que son de iglesia cristiana. Tony Rodríguez compartía cuando él hablaba del diezmar y el ofrendar en épocas donde no habían depósitos directos en las cuentas, sino que le pagaban a los empleados en cash, ¿no?, con billetes. Él dice, cuando yo saco mi diezmo, decía él, de todos los billetes que me dan, que en nuestro país, no sé el suyo, hay muchos billetes que están feos y destartalados, que están buenos para sacar de circulación. Él dice, yo sé que usualmente las personas salen de los billetes más feos, ¿no? Y tiene el mismo valor, decía él, ¿no? Porque así es, al banco tú le puedes llevar un billete roto y te lo tienen que coger como bueno y válido, porque por arrugado que esté y roto que esté, mantiene su valor. ¿Cuántos están conmigo? Pero él dice, yo le doy al Señor los mejores billetes, porque aún en mi expresión de diezmar y ofrendar, no le quiero dar al Señor el billete más feo, sino que le quiero dar el billete más fino. ¿Cuántos están conmigo, mis amados? Démosle al Señor lo mejor. Como estas personas trajeron su oro, no trajeron la plata, no trajeron el bronce, no trajeron el espejito, no trajeron los zapatos, la cartera. Bueno, trajeron oro, hermanos. Si había un material de peso, ¿no?, en esta época y en toda época, porque ahora mismo usted sabe que si usted puede hacer una inversión, inclusive eso es entre los ricos, uno porque no es rico no sabe de eso, pero entre los ricos, o sea, traducen su capital en oro, porque saben que el oro es confiable, que el oro es estable, que el oro coge fuerza, coge valor. El oro, hermanos, ellos dieron de su oro al Señor. Que este 2026 nos encuentre dándole al Señor lo mejor que podamos darle. ¿Cuántos dicen amén? El oro. Y una nota al margen. Es posible que luego, cuando se hace este edicto de matar y José es advertido, sal con María y váyanse a Egipto, no, por una temporada, es posible que lo que sustentó ese viaje y ese tiempo en el extranjero fuese capital de oro. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? O sea, es posible que esa ofrenda de oro fue lo que permitió que José y María pudiesen darse el lujo de irse a tierras lejanas, tierras no de ellos, a estar un tiempo hasta que el Señor los volvió a su tierra. ¿Cuántos están conmigo? Jesús es el Rey y Él se merece lo mejor. ¿Quién sabe si con esta ofrenda de oro lo que estaban diciendo es: Jesús, tú eres Rey, tú perteneces a la realeza, tú tienes un trono, tú tienes todo poder, legiones
de ángeles, todo un ejército celestial te asiste. No nos arrodillamos ante Herodes ni le adoramos, aunque él tiene una posición no de preeminencia, pero ante ti nos postramos, ante ti nos arrodillamos, porque entendemos que tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, que como tú no hay otra, que todas las cosas fueron creadas por ti y fueron creadas para ti, por lo cual Dios te va a exaltar hasta lo sumo y te va a dar ese nombre que es sobre todo nombre, para que ante tu nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua pueda confesar que tú, Jesús, a ese niño que está mirando, que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, démosle al Señor en este 2026 lo mejor de nuestras vidas. Recuerden el caso de David. No le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Hermanos, démosle al Señor lo mejor que podamos darle. También le dan incienso, aquella resina seca, polvoriente, comunes de los árboles de Somalia y del Medio Oriente, de un valor significativo también. Esta era una resina, no un polvo, no de poco valor. Utilizado el incienso no solamente para actos espirituales, religiosos, no, sino también como una fragancia simbólica a lo largo de toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, simbólica de una expresión de adoración. Hermanos, que el 2026 nos encuentra a nosotros quemando incienso delante del Señor. Pero no el palito con el humito, no humeando que perfuma el ambiente. No. De modo simbólico y paralelo, como la palabra bien nos señala, nuestra adoración, nuestras voces sea la que perfume el ambiente. Que nuestra adoración, nuestra mirada puesta en los cielos, perfume el ambiente y suba ante Él nuestro clamor, nuestra oración, que es lo que dice el libro de Apocalipsis, sino que la oración de la gente del pueblo subían como incienso ante su presencia. Que este 2026, hermanos, no nos encuentre con la boca como cosida, como amarrada, no, con los brazos como atados, no, levanta tu mano al cielo, no, y con brega así, mira, a media asta, no, la bandera. Hermanos, que seamos libres para levantar nuestra mano. Gracias, Señor. O sea, yo siempre digo, no tengo que volver a los deportes, que me gustan mucho los deportes. Y muy mojiganga que me sé yo poner con los deportes, y salto y brinco. Pero recuerdo yo una vez que yo me arranqué una camisa tipo Hulk Hogan. Yo he hecho muchas loqueras en medio de un juego, hermanos. ¿Por qué no hacerlo para el Señor? ¿Por qué no emocionarme, no, y dar el salto pentecostal, como decimos, no, y decir gracias, Señor, te adoro, te bendigo, y levantar mis manos sin ningún tipo de vergüenza? Hermanos, que el Señor rompa los sacos de arena que tienen nuestros brazos acá abajo anclados, que seamos libres, hermanos, para levantar nuestras manos al cielo. Inclusive quisiera en el 2026 hablar un poco de alabanza, de adoración, porque yo noto que a muchos de ustedes no lo bailaron cuando chiquitos, hermanos. O sea, se ve ahora, yo he ido a bodas con ustedes y los he visto. No, por ejemplo, yo fui a una boda reciente y Walter, yo dije, Walter, yo vine, no te escondas, Walter. Dije, Walter, yo vine a verte a ti bailar, le dije. O sea, yo los he visto a ustedes en boda, o sea, se desinhiben, o sea, hay una libertad increíble, hermanos. O sea, tengamos la libertad para expresar nuestra adoración al Señor. Que si decimos levanta tus manos al cielo, no nos quedemos tiesos así como la estatua de Nabucodonosor. O sea,
levantemos nuestras voces, nuestras manos, cerremos nuestros ojos. No es un momento para estar mirando el que está a tu lado, ni el que está cantando. Al menos que esté mirando la letra, que también se ven aquí. Señor, ayúdanos con el local en el 2026. En el nombre de Jesús, amén. Cerré el paréntesis. Que podamos nosotros, hermanos, expresar nuestro incienso, nuestra adoración al Señor de modo continuo. Como yo he dicho, como Pablo y Silas, que pasando un momento sumamente difícil, amargo, una pela que le dieron en Filipos por estar predicando el evangelio, por haber traído libertad a aquella muchacha con espíritu de adivinación, lo azotaron de mala manera, ya estaban mal presos y atados en una celda, pero dice, allí entonaban cánticos al Señor y oraban. Hermanos, que nuestra adoración suba como incienso, porque es esa expresión de incienso, hermanos, la que puede hacer que la tierra tiemble y los grillos que te tienen atados se te sacudan, se te caigan y tengas una libertad que tú anhelas, pero you don't know any better. Estás allí, no, mal golpeado por las circunstancias, porque te despidieron del trabajo, porque los papeles no te dan respuesta todavía, porque el hijo no quiere hablar contigo. Lo que tú estés pasando, hermanos, o sea, adora al Señor en el 2026. Levanta tu mirada al Señor, que pueda ser una expresión donde tú puedas decir, Jesús, tú eres divino, tú eres Dios Padre, tú eres Dios Hijo, tú eres Dios Espíritu Santo, tú eres el Alfa, tú eres la Omega, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres todopoderoso, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, tú eres el gran yo soy. Tú eres digno de toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración. Que seamos libres, hermanos, para expresarle al Señor una expresión de adoración. ¿Por qué no estamos de pie rápidamente y expresamos al Señor nuestra adoración? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en este 2025. Señor, porque hemos visto tu mano. Señor, aún más allá de la espesa neblina, las nubes, las dificultades, sabemos, Señor, que tú has estado con nosotros. No hemos estado solos. Te adoramos, te bendecimos, levantamos nuestras manos a ti, Señor. Tú eres merecedor. Nuestras circunstancias no dictan, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Tú siempre eres digno de nuestra adoración. Señor, en 2026, Señor, queremos entrarnos a ella, Señor, adorándote y expresando nuestro incienso ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Por último,